No me digan que este capítulo no les ha dejado con ganas de querer saber más. Acabo de ver el capítulo 6 de la segunda temporada de Severance y hemos tenido algunas respuestas, pero también algunas preguntas que quedan en el aire. Sin embargo, creo que la trama ha avanzado adecuadamente y hay que esperar con ansias una semana más para ver el siguiente episodio. Muy bien, soy Ernesto y bienvenido a una nueva edición de Dime Más Series. Empezamos. Como siempre, vamos a discutir lo que sucede con los personajes principales. Entonces vamos a ir viendo qué sucede con Mark S. y con Haley R. En el piso de separación vemos que el capítulo empieza con que Mark está conversando con Haley R. y también con Dylan, y los tres están discutiendo el dibujo que les dejó Irving. Y luego lo que sucede es que Mark le comenta a Haley de que Mr. Milchick lo amenazó, y Haley rápidamente le contesta que de repente es una estrategia para separarlos. Y luego Mark le confiesa lo que sucedió en el retiro hace un par de capítulos, de que tuvo relaciones con su otra yo, con su Auri, con Elena. Y rápidamente vemos que Haley está chocada, está dolida. Hay que entender en este caso de que, como ya había dicho en los capítulos pasados, estamos viendo un poco la evolución, la maduración de estos personajes. Si en la primera temporada eran como niños y eran tratados como niños, ahora lo que están experimentando es el amor, están experimentando el desamor, están experimentando ya no confiar mucho en las autoridades, son desconfiados. Entonces es lo que uno atraviesa en su vida, ¿no? Entonces ellos están un poco en la pubertad y por eso también están experimentando el amor, el desamor, la traición y todo ello. Y específicamente vemos que tanto con los Ini, tanto con Dylan, con la esposa de su Auri, tienen un momento nuevamente en el cual están ellos dos solos, conversan, se abrazan y se besan, y no sabemos qué más sucede. Pero en este caso, volviendo a Haley R. y Mark S., lo que le pasa a Haley es que se siente mal, piensa un poco y regresa y se da cuenta de que, bueno, no importa, lo que quiero es tener mis propios pensamientos, recordar yo sola lo que ha sucedido, recordar, tener mis propias experiencias con Mark, eso es lo que quiero. Y un poco lo que hacen es reconstruir la escena del retiro, ¿no? Buscan un lugar donde nadie los vea, forman una pequeña carpa y ahí, como si fueran un par de adolescentes que con las justas saben besarse, que no saben quitarse la ropa, tienen relaciones. Al mismo tiempo, el mismo día, se entiende, Dylan G está con la esposa de su Auri, y también, como ya les dije, está conversando, discutiendo un poco, ¿no? Le está contando sobre sus hijos, cómo es como él como Auri, y en un momento se abrazan y en un momento se besan. Entonces, ¿por qué la esposa de Dylan está un poco interesada en su Ini? Como ya habíamos visto, el Auri de Dylan es como que cualquier persona, o una persona un poco es un loser, ¿no? Cuando lo despiden, él trata de buscar otro trabajo y se entiende de que estuvo muy dolido cuando lo despidieron, de que el único trabajo que encontró es el como trabajador separado. Entonces este otro Dylan, el Dylan Ini, es de repente más interesante que el Dylan Auri, y por ese motivo se besa con él, ¿no? Y le miente al Dylan Auri. Le dice, ¿y qué fue? ¿Fuiste al Lumon? Sí, pero estabas ocupado, le dice ella, ¿no? Entonces le empieza a mentir acerca de sus encuentros con su Ini. Entonces un poco vemos de que estos Ini, por así decirlo, están teniendo aventuras propias y están creciendo, y en este caso están experimentando el amor y el desamor a su manera. Al mismo tiempo, en el piso de separación vemos que a Mr. Milchick tiene pocas escenas, pero escenas interesantes, que vemos cómo él está evolucionando como personaje.
En este caso creo que a través de la visión del señor Milchick vemos un poco esta filosofía del trabajo, esta idea de que hay que esforzarse por trabajar. Y en este caso él está muy dolido por la retroalimentación que tuvo en el capítulo pasado. Él parece que se está esforzando mucho por no tener errores. Es totalmente un neurótico, ¿no? Se va a una zona donde no hay nadie, agarra una bandeja con clips, con un montón de papeles y empieza a practicar para no equivocarse. Y luego está frente al espejo y lo que hace es simplificar sus palabras, porque le dijeron que utiliza palabras grandilocuentes y que alguien se quejó de eso, de repente porque no le entendía. Y cuando practica y está sintetizando sus ideas, termina con la palabra grow, ¿no? Con la palabra crecer, como que crece, como si se estuviera diciendo a sí mismo, crece, tienes que crecer, tienes que mejorar en el trabajo. Entonces se ha pasado horas practicando y esto da a entender un poco esa filosofía o ese pensamiento del trabajo tóxico. Él trata de no tener errores, él trata de mejorar en su trabajo para que no le digan absolutamente nada. Parece que le molestó mucho la retroalimentación, que a veces son unas tonterías, las ideas de los clips, lo de las palabras, o sea, son verdaderamente tonterías, ¿no? Y lo que quieren con esa retroalimentación es que todos los trabajadores sean homogéneos, ¿no? Son homogéneos y las disparidades, que en verdad no suman o restan, lo que provocan es eso mismo, disparidades, ¿no? Pero se supone que cada uno es diferente. Pero igual, le dicen a Mr. Milchick de que usa palabras grandilocuentes, tiene que mejorar eso y que los clips no los utiliza apropiadamente. Entonces él se pasa el capítulo practicando eso, porque ya no desea tener ese tipo de retroalimentación. Ya no quiere tener ese tipo de retroalimentación porque le molesta y tiene esta idea de ser mejor en el trabajo y lo quiere lograr. También vemos en el capítulo tanto Mark S como Mark Scout las consecuencias de la reintegración. Vemos que Mark Scout en el piso de separación está teniendo, no sé si decir más visiones o alucinaciones, o está un poco su mente, su Ini está recordando lo del exterior y de igual manera su Auri está recordando lo del interior. El capítulo inicia con Mark Scout, Mark Auri, comentando lo que acabamos de ver al final del capítulo pasado, ¿no? Que vio a Gemma, estaba diciendo algunas conjeturas, no sabe por qué, si ella la está pasando bien o no. Y también vemos luego a Márquez que tiene alucinaciones, ¿no? Está en el piso de separación, luego está en su casa, y etcétera, etcétera, ¿no? Y el capítulo va y viene de esa manera. Finalmente Mark en un momento como que se molesta, ya no quiere saber nada, tiene mucha hambre, sale y se encuentra con Elena Egan. Y acá hay una escena muy rara en donde Elena parece querer tener una relación, esta vez fuera del piso de separación, con Mark Scout, ¿no? Le comenta que sí, parece que todos conocen a Elena Egan, le dice que lo que sucedió ese día, ¿no? Cuando cambiaron, ¿no? Lo que sucedió en el final de temporada pasada, que ya no va a volver a pasar, que cómo fue un evento traumático, lo mismo con tu esposa. Entonces ahí Mark, un poco rara esa escena, porque parece que Elena se acerca mucho a él, parece que lo que quiere Elena es tener la misma relación que tienen Heliar con Mark S en el piso de separación, tenerla ella con este otro Mark, ¿no? Porque ya un poco por unos días tuvo esa relación con Mark Ini y ahora la quiere tener con este Mark Auri, con Mark Scout. Y parece que Mark se da cuenta, ¿no? Porque le parece raro que la futura jefa de esta compañía donde él trabaja se encuentre con él y tenga esta relación un poco cercana y rara con él. Entonces se da cuenta de que Lumon lo tiene fichado, lo están vigilando. Puede ser que sí, o puede ser que solamente Elena lo esté siguiendo por todos lados porque se ha quedado encantada con él, ¿no? Con el Mark Ini. Entonces lo único que le queda es encontrarse con el Mark Auri, lo único que entiendo, ¿no? Y finalmente
Mark acepta lo que le dice Regavi y finalmente lo que tiene es como que un ataque. Empieza a convulsionar y termina el episodio, casi al final del episodio, con Mark botando espuma, se acaba de caer, entonces tiene un ataque de convulsiones, parece ser, ¿no? O le ha dado un derrame, no sabemos. Me imagino que ya lo veremos en el próximo episodio, ¿no? Y si es que ya se completó la idea de la reintegración. Y ahora lo que quiero hablar es lo que más me llamó la atención y lo más interesante para mí es la trama de Irving, de Bert y de Fields. Entonces habíamos visto en el capítulo pasado que Bert estaba siguiendo a Irving y cuando se encuentran le invita a almorzar a su casa. Y justo cuando le invita a almorzar vemos que Drummond va a la casa de Irving y empieza a buscar todas sus cosas y encuentra la lista con las direcciones y con los nombres de los trabajadores separados. Con esa sola información ya sabemos de que no es casualidad. Por eso Bert lo estaba siguiendo a Irving. Y con la información que tenemos en el episodio también puedo decir de que Bert es un trabajador antiguo de Lumon. Hasta podría ser de que antes de que existiera la separación. Pero vayamos por partes. El mismo Bert cuenta que en su juventud o años atrás fue una persona deshonesta, fue una persona inescrupulosa. Todo porque en un momento Irving le pregunta, entonces ¿cómo entraste a Lumon? Y Bert directamente le dice, porque un día Fields me preguntó si iría al cielo, pero yo le respondí que no. Entonces una vez que fuimos a la iglesia luterana, el discurso del pastor me convenció, le dice, de hacerse la separación porque el pastor les dijo de que los Ini son seres completos y que tienen almas distintas a la de los Auris. Entonces esa idea de tener a mi Auri viviendo una vida distinta a la mía le da la oportunidad a este Auri de ir al cielo y yo ir al infierno y Fields poder vivir con Bert en el cielo. Es una idea bastante rara, es una conclusión bastante rara, la verdad. El mismo Fields le dice, no somos fanáticos, lo que pasa es que me preocupa todo esto. Entonces yo siento que esta historia es mitad verdad, mitad mentira. No podemos luego de este episodio creerle todo a Bert, ¿no? Sino que es como su excusa. Porque primero le dice de que trabajó 10 años en Lumon, ¿no? Se supone que acá nos dan directamente el dato de que hace 12 años recién se empezó a usar la separación, hace 12 años, y que se supone que Bert trabaja hace 10 años, pero luego, en el episodio, escenas después, cuando Fields está ya bebido, ha tomado mucho, comenta, se le escapa de que eso fue de que trabajas en Lumon hace casi 20 años, porque una vez estuvimos tomando con tu compañero, ¿te acuerdas? Entonces esa es otra señal de que Bert no está diciendo toda la verdad, ¿no? Aparte de que lo ha engañado a Irving para que salga de su casa para que Drummond pueda ingresar a la de él y investigarlo. Y otro dato importante, que no hay que dejarlo fuera, es que se dicen Attila, ¿no? El capítulo se llama Attila y Attila da a entender al personaje histórico Attila el Uno, el que destrozaba todo lo que pisaba, que mató un montón de gente y que tuvo un imperio grande y casi entra a Roma. Entonces que se digan a sí mismo Attila y que da a entender de que Bert en un momento fue una mala persona, es que Bert fue como Attila, fue un personaje descarado, fue un personaje que cometió crímenes. ¿Qué tipo de trabajo tenía Bert antes de entrar a Lumon, antes de entrar a Optics and Design o cuando ya estaba en Lumon? Entonces, todas esas son preguntas interesantes y el Bert Auri se convierte automáticamente en un personaje interesante porque está diciendo medias verdades o a través de la mentira se escapa un poco la verdad y hay que ser perspicaces para entenderla. Pero con estos datos que ya he dicho, entendemos de que Bert sigue trabajando para Lumon o que fue un personaje o un trabajador importante en Lumon, por eso que a él sí le dijeron
específicamente por qué lo despidieron. Y por eso que empieza a espiar a Irving, lo saca de su casa para que Drummond pueda ingresar. No es casualidad eso. Puede ingresar a su casa y revisar entre sus cosas y darse cuenta, en este caso, de que tiene una lista de los trabajadores separados. Y con todas las escenas también, ese juego de cámaras y esas miradas de Bert, dando a entender de que está jugando un poco con Irving o lo está utilizando, porque le deben de haber dicho, espíalo y si puedes sácalo de su casa un día y tú me dices. Se convierte Bert automáticamente en un personaje interesante, tan interesante como el mismo Irving. Los dos todavía tenemos preguntas, un montón de preguntas, ¿no? Nos han dicho específicamente qué es lo que hacen, ¿no? Y me parece interesante que todavía tengan el misterio y que nos den un poco la verdad a cucharitas, poco a poco. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar en los próximos episodios? Este ha sido otro episodio donde no ha sucedido algo tan grave como sucedió en el capítulo 4, un capítulo tan fuerte, pero es un capítulo que avanza la trama, desarrolla lo de la reiteración de Mark, el desarrollo de los personajes, Milchick, de Dylan, de Heliar, de Elena, y también nos dan más información de estos otros personajes que estaban ahí ocultos como Bert o Irving, y nos dan alguna más información de desde cuándo empezó la separación y todo ello, ¿no? Entonces, este capítulo todavía tiene preguntas, todavía hay dudas en esta serie, entonces me parece importante de que vaya avanzando poco a poco y espero que el final sea un final excelente. Si tienen dudas, preguntas, lo escriben en la bandeja de comentarios y si quieren ver ya el siguiente video, la crítica del siguiente video, pueden darle clic aquí. Y no te olvides que en Dime Más siempre te decimos más que los demás.